So so we are going to see some criteria, some definitions, and yeah, we are going to start like in understanding better this. Also, we are going to see what a diverse supplier is. Actually, when you get certified, you instantly become a diverse supplier. So if you are a diverse supplier, you will need to be at least 51% owned, operated, and controlled by the person with that diverse background. Entonces, ¿qué es una certificación? La certificación es un proceso de revisión que garantiza que una empresa está controlada, operada y pertenece a la persona que se está certificando. Entonces, vamos a ver también que la empresa certificada se convertiría en un proveedor diverso. Este proveedor diverso debe de estar al menos controlado, operado y que pertenezca en un 51% a la persona que está aplicando para el tipo de certificado que es, ya sea minoría. Bueno, hay varios tipos, ya las vamos a ir viendo. So there are three important meanings that you should know, which are ownership, control, and operated. So the ownership is that you have the direct and unconditional owner of at least 51% of the company. So this is a very important concept to have. After this, you need to be controlled. Control is not the same as ownership. The control is like you need to be included in the decision and rights on the strategic policies of your company. And then operated is that you need to be an active participant in the day-to-day operations of your company. In these operations, they are like sales, service, administration, like the important functions that usually the company has. Las definiciones claves que debemos de conocer son las tres más importantes, que es que tú seas propietario, que controles y que operes la empresa. El primero es que seas propietario al menos del 51% de la compañía. El segundo es que el control no va a ser lo mismo que propiedad. Control incluye en que tú tengas los derechos de decisiones en las políticas y las normas y las estrategias de la empresa, que tú tengas como el control en estos aspectos. Y la operación es una participación activa del día a día de las operaciones dentro de tu empresa. Puede ser, deben de ser por ejemplo, ventas, servicio, administración, deben de ser como las más importantes de las operaciones pues de tu negocio. So how could certifications accelerate business growth? So certifications could be the accelerator of your business needs to reach your growth aspirations. So ¿cómo pueden las certificaciones acelerar tu crecimiento? Las certificaciones, de hecho, pueden ser un increíble acelerador en las metas de tu empresa para alcanzar el crecimiento que tú estás buscando. Entonces, how could certification accelerate business growth? Certifications, actually, they level the playing field. So you can have equal opportunities when you are facing a big company. What are how they can level the playing field, so we can say. Actually, they increases the chances of being selected in a bidding process. They can be either federal, state, or local contracts. You are going to have greater contracting opportunities with corporations that have established policies with diversity providers, which are going to be the people who get certified. It actually improves the visibility of your business
as you are going to have the logo, they are going, as you are going to get in this world, you're going to see there are several certifications. Each certification has different logos. These logos can give you can help you improve your visibility. And they actually also help you with lending and financial programs. This is a very, very good thing. And they give you access to technical advisory services and networking events. ¿Cómo las certificaciones aceleran tu crecimiento? Lo que hacen es nivelar el campo de juego. Es lo más importante que hacen porque te brindan la oportunidad de competir frente a las grandes empresas, competir en un mismo nivel de oportunidades. Entonces, aumentan la posibilidad de ser seleccionado en un proceso de licitación. Y estos procesos de licitación son en contratos federales, estatales y locales. También hay una mayor oportunidad de contratación con las corporaciones que tengan establecidas unas políticas de contrato con proveedores diversos. Estos proveedores diversos serían las personas que se certifican, ¿cierto? Al momento de tu certificarte, te vuelves en un proveedor diverso. También mejora la visibilidad de tu negocio porque vas a poder obtener el logo del certificado. Hay muchos certificados. Cada certificado tiene un logo distinto y estos logos ayudan a mejorar tu visibilidad. Las opciones de programas de financiamiento, cada certificado también tiene sus opciones de financiamiento. No todos, algunos tienen estas opciones. Acceso a consultorías técnicas y especializadas y también acceso a crecer su red de contactos y aliados. What is the certification criteria? So there are like two specific criteria, which are the owners and the businesses. So the owners criteria and the businesses criteria. So the first, the owners criteria is that maybe if you're a woman, woman, you can opt for a woman certification. If you are a minority, so here we have like some definition for minority. So it refers to a group of people who's has maybe a race, religion, or ethnicity, which are fewer. So there are fewer to other religions, other ethnicity, or other race, we can say. Okay, veterans. So we can see that veterans is a person who served in the military army or in the naval or air force. Social disadvantage. There are social disadvantaged individuals are those who have been like subjected to a racial or ethnic prejudice or cultural bias within American society because of their identities. Sorry. It actually, these are like circumstances that are beyond your control. I mean, also economic disadvantage. So the economic disadvantage are people that maybe they can compete in the free enterprise system because they have like diminished capital and credit opportunities. So compared to other with the similar businesses, so you are like in a disadvantage. But for you to have this to be at the economic disadvantage, you need to have a net worth. Your net worth must be $715,000 of your personal of your total net worth, and your personal income must in the last 3 years can't exceed $315,000. Just for you to start counting. Also, another criteria is a disabled. So disabled is a disability which affect the mind or the body of the people. So yeah, you can be maybe deaf or something like that, and you can opt for this kind of certifications.
Also, so there are the business criteria, which are the size. The size is, it is like, actually the Small Business Administration has a size, has like the policy size, and the size is validated by the NICS. NICS is the North American Industry Classification System. They actually made a census of all the companies that exist, and so they can see if your company is small or is not. And the location, you can opt for a certification in location if you are in a zone which is historically underutilized business zone. So what they try to do is to improve this kind of like locations. Entonces, en cuanto a los criterios de certificación, hay dos tipos de criterios. Los más importantes son los criterios del propietario y criterios del negocio. Entonces, en cuanto al criterio propietario, podemos ver que están en mujer, pues ser una mujer, ya puedes, por ser una mujer ya puedes optar por una certificación. Están las minorías, por ser una minoría se refiere a un grupo de pequeño que sea en cuanto a raza, religión u etnia. También existen los veteranos, pues los veteranos es una persona que prestó servicio militar en la naval o en el servicio aéreo. Están también las personas con desventaja social, que son las personas pues, que han estado sujetas a prejuicios raciales o étnicos. Y dentro de su cultura, que dentro de la cultura estadounidense, digamos que han sido excluidos, por así decirlos. Esta desventaja pues proviene, básicamente está fuera de pues, del control de cada persona adquirir esta desventaja. En cuanto a desventaja económica, pues esto se refiere a que las oportunidades de la libre empresa, de la libre competencia, se han visto disminuidas debido a que de pronto no tiene las mismas oportunidades de crédito en comparación a a la misma empresa de tu mismo tamaño. Entonces, para aplicar en estas desventajas económicas, se debe tener un patrimonio neto que debe ser inferior a $750,000, el patrimonio neto, y ingresos anuales personales de los últimos 3 años no pueden exceder los $350,000. Bueno, los discapacitados son personas que tengan alguna condición en su cuerpo o mente que los limita. Entonces, de pronto, pues personas sordas, personas ciegas, ¿cierto? Los criterios del negocio ya vienen siendo específicamente del negocio. Uno es del tamaño, que uno es que el criterio sea pequeño. De hecho, la Small Business Administration tiene tiene estas políticas de si es pequeña o grande, y estos criterios los los compila la NICS, que es la North American Industry Classification System. Estos hacen un censo de las empresas que hay en Estados Unidos y ya saben entonces qué tipo de negocio es pequeño, qué tipo de negocio es grande. Eso va mucho de la mano de la cantidad de dinero que se adquiera y que haga la empresa, pues, y de la cantidad de empleados también que tenga. Está la localización, donde está ubicada tu empresa. Si es en una zona que son que son históricamente infrautilizadas, eso pues hay un mapa, ya más adelante, cuando vayan a aplicar de pronto este tipo de certificados, van a ver que hay un mapa donde están estas distintas zonas. So, so the certification criteria, we are going to see if you qualify for, you should have, okay? So the small business, if you qualify for being a small business enterprise, so you should not exceed the gross income limitations as we just see. If you are going to qualify for a veteran-owned small business, so you must have a certification letter from the U.S. Department of Veteran Affairs. If you are going to qualify for minority business enterprise, you must
own, control, and operate that business as the minority person that you have, that you are. And then if you are going to qualify for a small local business enterprise, so your main office must be physically located in the city of Boston. Aquí los criterios de certificación, entonces vamos a ver lo que su negocio clasificaría y lo que usted debería de tener o hacer. Entonces, en cuanto a las pequeñas empresas, se debe de verificar que no exceda los ingresos brutos que vimos anteriormente. Si es un pequeño negocio, propiedad de un veterano, debe de tener una certificación del departamento del Department of Veteran Affairs. Si es una pequeña empresa de minoría, usted debe ser propietario, debe controlar y operar la empresa en el término de minoría que usted aplicó, que eso lo vimos también al principio. Y si va a aplicar por la pequeña empresa local, usted debe estar ubicado físicamente, es muy importante que esté ubicado físicamente en la ciudad de Boston. Okay, so which certification works best? So we are going to see like two main things here. So first that the target market and the operational scope. So are critical elements to evaluate when deciding which certification is best for you. So we are going to see here. The market is going to be federal, state, and local. So if you are going to work with federal, with all the country, state, with all this, with a state, and the local with the city or an area. And the scope is going to be the public sector or the corporations. So you have to choose between these. Cuando vamos a ver qué certificación funciona mejor para ti, vamos a ver si el mercado objetivo, vamos a ver dos cosas importantes. La primera es cuál es el mercado objetivo y cuál es el alcance operativo que va a tener tu negocio. Entonces, la primera es ver si es federal, estatal o local. Se viene siendo como el mercado objetivo. Si vas a hacer certificación que en todo el país, si vas a certificarte de manera estatal o si vas a certificarte en tu zona. Tiene que ver mucho también con las capacidades que tú puedas entregarle a este tipo de certificados. Y vamos a estar entonces el alcance si va a ser en el sector público o en el sector corporativo. So you can opt for all the certifications you decide on. These types of certification are not limiting. So if you actually can apply for several certifications, it will be good for you because in fact this increases your chances of getting a contract. Entonces usted puede optar por las certificaciones que decía, no solamente puede ser una. Si usted puede optar por varias certificaciones, es mejor porque de hecho se aumentará las oportunidades suyas de adquirir un contrato. So certification options. There are a lot of certification options. So you are going to have a lot of work looking for them. So the first of them, we're going to see veterans. And here we have like all the significations of all these certifications. So there are veterans, for veterans, for women, for economic disadvantage, for social disadvantage, for minority, disability, and size. So here we have like just some of them. I mean, they are not like all of them, but there are some. And also here we have like the SBA, which are in this yellow. The SBA can offer you these certifications. And also the city of Boston. And yeah, there are like a lot of certifications we can have. Aquí podemos ver muchas cantidades de certificaciones. Están las certificaciones de veteranos, mujeres, economic disadvantage,
social disadvantage, minority, disability y size. Hay demasiadas, y estas no son todas, faltan muchas más, pero nosotros cogimos como las más relevantes. Y también podemos ver que la Small Business Administration, algunas de estas las ofrece, que están en amarillo. Estas son algunas de las que ellos ofrecen. También Boston también ofrece algunas. Y bueno, hay muchas certificaciones por las cuales ustedes pueden optar, pueden buscar. Y bueno, de hecho, para eso estamos acá, ¿cierto? Para tratar de guiarlos en el camino de la certificación. So there are different agencies to get certificate, and these are all of the, I mean, not all, there are some of them, they are also a lot. So there is the Small Business Certification, the Commonwealth of Massachusetts, City of Boston, I mean, there are a lot. Hay muchas agencias que pueden certificarte. Está la Small Business Certification, está el gobierno de Massachusetts, está la City of Boston, hay muchas, ¿cierto? Uno va a ir, a medida que uno vaya encontrando el certificado que uno necesita, pues uno va yendo como a estas agencias. And in fact, that's why we are here, to help you also choose what agency is best for you. Para eso también estamos acá, para tratar de ayudarles cuál agencia puede ser la mejor para ustedes. Here we have also some certification links. There are a lot too. También tenemos algunos links, pues las certificaciones son muchos. Hay mucha información que debemos de buscar. There are links too. And pre-applications considerations. So we have some consideration is that we have to determine if you are eligible. So we now know that you need to have 51% of own, control, and operate your company, and you need to be a minority or a social disadvantage. I mean the criteria that you are choosing. Also, does your business have the capacity to provide these services or products? We, as Surfside, we can also help you to found if you have like this kind of this kind of capacity. So we can like study if your company, if you have the capacity to provide to this kind of large contracts. Also, if you have your financial business information structured and available. So you need to have, for example, tax returns, financial statements, compensation records. I mean, there are a lot of, it differs from each certificate, but yeah, you will, this is like the mainly things that you will have, that you will need to have. Also, if you have an alignment between the business core and your primary income source, and also the NAICS code, because as you will see, the NAICS code, there are a lot of different codes. You will need to choose the code that that pairs with your business core and with your primary income source. Also, if you dedicate the full time to your company, and if that company is your primary income source, there are a nice good thing that you need to have, which is if you have good character. Good character means that your company is healthy, is economically, we can say. And we also have here some 4 like important questions that each of you will have to answer if your company has been in bankruptcy or insolvency in the last 7 years. So you will need to answer these 4 questions. And if you have an effective communication and marketing strategy content. This is also a thing that we can help you do. We can help you to work with.
that your communication, your website, and all the marketing strategies, like things, all of this is according and is effective with the main core of your company. Algunas consideraciones antes de aplicar es que debes de determinar si tu empresa es elegible. ¿Cómo lo determinamos? Si el 51% de la compañía está, ya sea que sea operada, controlada y que sea propiedad de la persona que se está certificando, y que esta persona sea pues de alguna minoría, ya sea o de alguna minoría o bueno, del certificado que estás aplicando. Ya sea de pronto de la zona o bueno, ¿cierto? Es como dependiendo del certificado que estás aplicando, tú debes de tener el control, la operación y la propiedad, al menos el 51%. También si tienes la capacidad de atender y producir con buenos estándares de calidad a grandes contratos. Esto es algo que Surfside nosotros ayudamos a encontrar, a estudiar la empresa, de si tienes pues, si tienes la capacidad, de si tienes la capacidad de producir, que no te vayas, por así decirlo, a quebrar o a endeudar sí, como que tu empresa se vaya a acabar por elegir un contrato de pronto muy grande. Tenemos que tener claros ¿cómo se la capacidad que tiene tu empresa. Tienes toda la información también financiera estructurada y preparada. Esto tiene que ver con taxes, tiene que ver con los registros de compensación de los empleados, tiene que ver con estados financieros. Entonces, cada certificación tiene pues tiene sus específicos documentos que tienes que llevar, pero estos son como los más importantes. También que tienes que estar alineado con la oferta de productos y servicios del negocio, que estos estén alineados, por ejemplo, con el código Nikes, y que las principales fuentes de ingreso también vengan de este tipo de tu tipo de empresa. Porque el código Nikes hay muchos tipos como de códigos, por así decirlo. Entonces tú debes de elegir el código que más sea acorde a tu empresa, y este código tiene que ir en alineación con las ofertas del producto o servicio que tú ofreces, y pues con el ingreso por el ingreso de ventas que también se esté recibiendo. También que tú estés dedicado el tiempo completo a la empresa y que esa sea tu fuente principal de ingresos. Algo que es muy importante es que tu empresa debe tener un buen carácter. El buen carácter tiene que ver con que la empresa, estas preguntas se las tienen que responder cada uno. Tienen que ver que su empresa pues que no haya estado en quiebra o en insolvencia en los últimos 7 años. Bueno, estas 4 preguntas se las tienen ya cada uno pues personalmente que las responde. Y también el buen carácter tiene que ver mucho, por ejemplo, con la buena salud económicamente que tenga la empresa, como las buenas intenciones también que cada uno tenga pues al momento de elegirse en cierto certificado. Y por último, que tenga una adecuada estrategia de mercadeo y comunicación en redes sociales. Se tiene que revisar también el contenido pues, que haya, como por ejemplo en la página web, y esto nosotros como Surfside, como consultores, también les ayudamos a generar una estrategia de mercadeo pues, que vaya acorde con el core de su empresa, que vaya acorde con esto, y que sus redes sociales también vayan acordes al tipo pues, de negocio que ustedes tengan. So main and common requirements that you are going to have. So mainly you are going to have for the business, you're going to have financial statements for the business, as we just see. Also, we are going to have the last 3 years federal income and tax returns that you had.
Also, a list of all full and part-time employees by name, including all owners. Also, a copy of a bank signature authorization card and a proof of minority status. In terms of register, so you're going you have to be registered in the system of awards management, which is SAM is the name. Also, you are going to be registered in the Data Universal Numbering System, the DUNS, and you need to create an account in GLS. So here we are. Yeah, you are going to. These are just like managing things. We can say at the time you are going to be like certificating. You are going to have to create an account or register in those systems. Also, you're going to need to have a history of your business, how it was created, who is the people or the person who create the business. Yeah, like the historic of your business. You're going to need resumes of all owners, board of directors, and key management team, and a proof of capital and or equity investment by female owners. En cuanto a los recaudos principales o los requerimientos principales que se necesitan, se tienen en cuenta en cuanto a los negocios, los estados financieros de tu negocio, como lo hemos venido hablando. Se debe tener las declaraciones de impuestos federales sobre la renta de los últimos 3 años, es importante tenerlos. Una lista de todos los empleados de tiempo completo y de tiempo parcial, y también incluidos todos los propietarios, hay que tenerlos. Una copia de tarjeta de autorización de firma bancaria, pues del banco que tú manejes, y una prueba de minoría o el criterio pues que corresponda que tú estás aplicando. En cuanto a los registros, debes de registrar en el System of Awards Management, el SAM, debes de registrar. También debes de registrar en el Data Universal Numbering System, el DUNS, y debes de crear un usuario en el GLS, General Login System. Estos son todos sistemas pues gubernamentales. Debes de crear una cuenta en estos sistemas o registrarte acá cuando estés aplicando para cada certificado. En cuanto como a otros generales, podríamos decir que entonces debes de tener la historia de tu negocio. Es importante que se sepa quién fue quién conformó la empresa, y cuál es la misión, cuál fue el motivo de la creación de la empresa. Debes de tener como una hoja de vida de todos los propietarios, el resumen de todos los propietarios, y una proof of capital al momento de invertir si eres una mujer. Ok, las últimas consideraciones, podríamos decirlo. I'm sorry, last considerations we can say, there is the certification is a tool to accelerate the growth of your business, but it does not entitle or guarantee that your company will receive corporate, retail, or government contracts. Actually, it doesn't guarantee that, but it can help you. I mean, it also helps a lot, but it doesn't mean that the first time you're going to have a corporate contract, it doesn't work like that. Como últimas consideraciones es que una certificación es una herramienta para acelerar el crecimiento de tu negocio, pero eso no te va a garantizar que tu empresa va a recibir contratos de minoristas o de corporativos o gubernamentales, ya que no, o sea, te va a ayudar, va a ser un gran salto, al menos vas a tener la opción de tener estos contratos, pero